Volví a invitar a Nico Moñi a hacer el segmento de divulgación e historia, a los amigos de Historia Problema, porque si bien en la historia reciente argentina no hubo un acontecimiento tan grave como este, no es un dato aislado de la realidad política argentina, sucedió en otras épocas de la historia y tampoco es un dato aislado de lo que pasa en el mundo hoy, de lo que pasó en el mundo anteriormente y de lo que pasó en América Latina. Nico, buenas tardes. Buenas tardes, Luciano, ¿cómo estás? Y bueno, como venías diciendo, efectivamente fue una gran sorpresa, vamos a decirlo si es la palabra que le corresponde, pero no podemos decir que quizás no había elementos que nos podían anticipar que esto podía llegar a pasar, ¿no? De hecho, creo que la hipótesis primera que algunos miembros de la oposición o algunos ahí que en Twitter, que siempre es un caldo para todo tipo de opiniones, de que pudo ser armado, que pudo haber sido parte del mismo gobierno para martirizarse, fue rápidamente descartada cuando apenas iba avanzando la investigación. Íbamos notando que habían varias cosas raras, ¿no? Desde ya que el arma fue disparada, que la posibilidad de que el tiro hubiera salido era realmente altísima. Sí, era latente. Según mi viejo, que sabe bastante de armas, lo que hizo fue cargar, primero remontarla y después poner el cartucho. Dice que por eso no salió, porque tenía cinco balas dentro del cargador de la pistola. Increíble. Es decir, digo, de cualquier punto de vista es increíble. Cuando te enteraste, ¿qué sentiste? ¿Qué sensación te atravesó? La primera fue de, como decía, de absoluta sorpresa. Es decir, creo que cuando uno, como vos decías, se dedica a estudiar y a trabajar con política, digo, historia política, y está todo el tiempo tratando de analizar, hay que decir también uno tiene menos implicancias, quizá, decir, emocionales directas. Sí. Pero lo primero fue empezar a chequear todo, a buscar todo, a ver realmente qué había pasado. Como me enteré primero por WhatsApp, como seguramente la gran mayoría. Tenemos imágenes que pasó Chispita, creo, de lo de ayer, Cami. Lo primero que me pasó es sentir, empezar a analizar la información y decir, esto es cierto, digo, qué pasó, ver los videos, empezar a analizarlos. Y ahí una de las primeras cosas que llamó la atención, y si querés podemos empezar a charlar, es, la primera pregunta, bueno, es quién fue la persona que disparó. ¿Fue un fanático como el de John Lennon? Si era orquestado? Bueno, hoy en día es muy fácil analizar. Ya casi está descartado esa hipótesis. Está muy descartada esa hipótesis, sí. Pero digo, ¿por qué? Hoy en día nosotros contamos con una herramienta que a veces la tomamos como un peligro, también la tomamos como una palanca de información, que son las redes sociales. Sí. Donde uno enseguida puede saber quién es la persona, porque viéndole la cara, ya salieron notas que hizo esta persona 2 semanas atrás, ya salieron sus perfiles de Instagram, de Facebook y de Twitter, y de hecho ahí apareció una marca que me parece que es importante que empecemos a analizar y que está relacionada con la columna que hicimos ayer, que no es menor y que tiene que ver con las conexiones que esta persona tiene con su ideología política. Y ahí es cuando uno ya empieza a descartar, ¿no? Uno ya empieza a rascar y dice, esta persona no es cualquier persona. Después uno habrá ver si la justicia logra probar conexiones de esta persona con extras, con políticos, con alguien que lo podría haber mandado a esta situación, pero sabemos que el leitmotiv de esta persona o lo que lo motivó a hacer esto, efectivamente algo tiene que ver con la propia ideología de esta persona. Tatuajes con simbología nazi, específicamente. Y empezamos por ahí. Al principio pasan desapercibidos. Nosotros trajimos una imagen que habla sobre los tatuajes de esta persona, o que muestra qué tatuajes tiene. Y es interesante empezar a verlos porque normalmente no estamos familiarizados con estos tatuajes. Yo ayer decía que, por ejemplo, una esvástica nazi es algo que es absolutamente conocido por toda la sociedad. Y cuando uno ve una esvástica nazi, enseguida dice, bueno, este es un nazi, un fascista. Un neofascista, un skinhead. ¿Te acordás que en su época eran los skinhead? Por lo menos, algunos decían, tenían como una ideología. Y no se llega a ver bien en la imagen, pero esta persona tiene tatuada en el codo acá.
Sí. tiene el codo, que ahí la segunda imagen muestra, es el afamado sol negro. Sol negro. El sol negro, uno lo ve así y dice, la verdad que parece algo arquitectónico, una flor ahí que no simboliza nada. Es un símbolo germánico antiguo que se usaba en los escudos del pueblo germánico. Algunos también lo relacionan al pueblo vikingo, que es un poquito posterior, pero está relacionado a pueblos muy antiguos del norte. Podríamos llamar, con muchas comillas, como el pueblo indígena de lo que hoy es Alemania, de lo que es toda esa zona, que nosotros decíamos que Hitler permanentemente había buscado reunificar. El famoso pueblo ario en la teoría bueno, nazi. Todo ese pueblo antiguo, uno de los símbolos de ese pueblo era de este sol negro, y que los nazis lo usaron principalmente en su... Lo apropiaron. Lo apropiaron, como apropiaron, por ejemplo, el símbolo de la esvástica, como Sí. apropiaron otros símbolos, que ahora vamos a ver otro que tiene tatuado. Y este símbolo no es casualidad, digo, porque los nazis lo tienen representados en un castillo que usaron en su momento como búnker, digamos, como búnker de lo que sería parte del ejército nazi. El castillo está en Bebelsburg, que es en la zona más cerca de Holanda, podríamos decir hoy. Y si nosotros miramos en el piso, ahí yo tengo esa imagen que está ahí posando, esa es la imagen del castillo de Bebelsburg, donde está el sol negro en el medio. Ahí en el piso, ahí se lo ve. Esa es la mejor imagen que encontré en internet. Sí. Simplemente para mostrarlo, bueno, el castillo además tiene esvásticas, tiene otras Ese cosas. sol negro lo tenía en uno de los codos. Ese sol negro lo tiene en el codo, y no es solo eso, sino que en internet, en los últimos años, se difunde ese sol negro como una forma de tener un poco de... o demostrar que yo tengo simpatía con el nazismo, con esas ideas, Sin ser ultra explícito. sin que todo el resto me diga, nazi, tenés una esvástica. Es como que estaba bastante solapado. Algunos lo llaman como un criptonazismo, ni siquiera neonazismo. Un criptonazismo, no cripto por la criptomoneda, Sí. sino como algo codificado. Y de hecho, algo de lo que charlábamos ayer, y es que un código que están usando hoy muchos miembros del batallón de Azov de Ucrania, que es un batallón especial, no es que todos los soldados ucranianos, sino este batallón considerado neonazi, los soldados tienen tatuado el sol negro en el brazo. El batallón de Azov tiene tatuado ese mismo sol negro que tiene el que intentó asesinar a Cristina. Exactamente. Entonces, digo, todas estas conexiones que parecen así como si fuera una teoría de conspiración, no lo son tanto, porque en internet hay muchos sistemas de foro, no es el único Twitter. Hay algunos que son un poco más... Qué debate eso, ¿no? abierto. ¿Hasta dónde llega la libertad? Si la libertad tiene que sostener o tolerar el totalitarismo, el nazismo explícito, ¿no? Y bueno, esta gente se ampara en esta idea de la defensa de la libertad de expresión para decir, estas son mis ideas y tenés que respetarlas. Entonces, bajo este tipo de logos, de imágenes, se esconde una ideología absolutamente supremacista, de ultraderecha, y que obviamente lleva a extremos y a fanatismos. Obviamente no estamos diciendo acá que son lo que explican en absoluto todo lo que esto sucede, pero sí que en estos foros se invita mucho a la acción directa. Se invita permanentemente a tomar acción, es decir, no solo una cuestión propagandística, sino a tomar acción y decir, yo voy... a efectuar crímenes de odio exactamente, directamente. por mis propias manos lo voy a hacer. Y esto se ha visto en otros casos de terrorismos más grupales, como en Nueva Zelanda, en este chico que publicó en Instagram cuando entraba a una mezquita y masacraba gente. Se han visto obviamente en Estados Unidos, pero que están cobrando mucha fuerza en este internet que está medio En por la debajo. Brasil de Bolsonaro pasaron algunas situaciones similares también. Pasaron situaciones similares, hay que ver estos nexos, pero es real que hoy en internet uno puede encontrar esos nexos que quizá de otra forma estaban mucho más censurados de otra forma. Y el otro tatuaje que tiene este chico es una cruz, que es una cruz negra, que es la afamada cruz de hierro que se usaba en el ejército alemán, que se dejó de usar con el nazismo, pero que nosotros la relacionamos siempre. Cruz de hierro se llama. Esa cruz de hierro, si uno la mira, es muy posible que le recuerde la imagen de Otto von Bismarck. Sí. Bien, el soldado, el soldado prusiano que fue el canciller Bismarck de las primeras glorias del imperio. Bueno, que fue yo iba a decir el líder, bueno, para no decir el emperador, del Segundo Reich. Claro. Bien, Hitler recordamos que es el Tercer Reich. Reich significa imperio. Bismarck era el padre de la Realpolitik, dicen algunos. Exacto, sí, tiene, es muy afamado, digo, desde lo que, de cómo
quizás fue el primero que logró reunificar después del Imperio Germánico, que había sido el primer Reich. Claro, posterior a las unificaciones de 1830, 1870, que se dieron también no solo en Alemania, sino en Italia y en otros países de Europa. Exactamente, en Italia en los 60. Con Garibaldi. Y demás. En Francia en los 70, bueno, nosotros relacionamos mucho esta cruz a Bismarck, pero se siguió usando durante el nazismo y de hecho fue un símbolo fuerte del nazismo. De hecho, se hizo una condecoración que se le daba a los civiles muy valientes. Entonces, la Cruz de Hierro era un símbolo que quedó muy impregnada de nazismo y de crímenes de guerra. Exactamente, a tal punto que el ejército alemán, por más que era previo al nazismo, dejó de usarla. O sea, el ejército alemán no usa ¿Dónde la tiene esa cruz? ¿En qué parte? La tiene, creo que en la mano, tatuada. No sé si podemos volver a la primera imagen. Creo que la tiene tatuada en la mano. Como un símbolo que no es menor. Eso ya es más nazismo explícito que el sol negro. Ahí en la mano derecha. En la mano izquierda, que no lo traje para comentarlo, pero porque es más largo, pero tiene tatuado el martillo de Thor. Estaba indignado yo, además de todo lo que contaba, porque mirá el nombre de el alias. Sí, cuando vi que era Salim. El alias en Instagram, porque es no sé cuánto Montiel y se clavó Salim encima. Cuando vi que era Salim dije, no le voy a escribir a Luciano a ver si es primo o algo. Qué bronca. Pero bueno, más o menos como para cerrar. Ahí se ve, mirá, ahí se ve mala. Para cerrar el concepto, muy bueno ese zoom. Bueno, ahí vemos, en el codo tiene el sol negro, en la mano tiene la cruz de hierro, y ahí en la otra mano tiene el martillo de Thor. El martillo de Thor. Este martillo nórdico, obviamente que nosotros lo tomamos, ya lo conocemos como un... Está loco la autopercepción vikinga ese. Tiene una distorsión en su espejo tremenda. Bueno, hay otra cosa. Pasa con el neonazismo mucho. Vamos eso, de vuelta. En Perú, en Bolivia, en muchos lugares. El neonazismo y esta cuestión de lo nórdico, lo antiguo... Lo nórdico germano, ¿no? Tiene que ver con esta cosa de que el nazismo se reconoce como este pueblo antiguo que ayer decíamos, del 9 después de Cristo, que es un problema que a veces tienen las nacionalidades europeas, con esta cosa de que se tiran tan atrás con esencialismos, que terminan siendo como pseudo religiones, terminan siendo como, ya supera el límite de lo que es una construcción nacional, podemos decir tradicional, porque a nosotros en América la construcción nacional tiene 200 años, es decir, tiene otro tenor, va por otro lado, más política. En estos lados van por esencialismos muy antiguos y lo nórdico entra por ese lado claramente, digamos. Entonces hay una relación entre neonazis y lo nórdico que es enorme, digamos. Aunque si uno se va hacia atrás y empieza a investigar los movimientos poblacionales, empieza a investigar las cuestiones históricas de las etnias, hay una teoría muy fuerte que dice que en realidad todo lo nórdico, todo lo germánico viene de la India, digamos. Bueno, es que sí, porque bueno, el pueblo ario viene del norte de la India en sí. Es que, a ver, digo, hay un genetista que lo recomiendo y nos seguimos metiendo acá, que se llama Spencer Wells, que tiene un título muy sugestivo para una charla TED que tiene, que es muy buena. Dice, bajo la piel somos todos africanos. Es decir, cuando el origen, este juego de irse cada vez más atrás, te termina que todos, hay una sola especie humana hoy en día. Entonces, este juego esencialista de yo soy de acá, yo soy de acá. Darwinismo social, que en la práctica es nazismo. No existe, decir que porque mi abuelo era italiano yo tengo sangre italiana, no sirve a la hora de hacer papeles, que está buenísimo, pero después, culturalmente a mí no me cambia nada, digamos. Mi cultura es del lugar donde yo nací, con quien gente me rodeé, porque es una construcción social, Yendo a la génesis de la violencia política en la Argentina, siempre me llamó la atención a mí las figuras de Dorrego y de Lavalle, del loco Dorrego y de Juan Galo de Lavalle, porque se personificaron en ellos en realidad la disputa histórica entre unitarios y federales y cómo la no resolución de esos problemas dio inicio o profundizó el tema de las guerras civiles, porque en la primera asesinato político, que fue el que mandó a matar a Dorrego por parte de Lavalle, que después Lavalle se arrepintió casi toda su vida hasta morirse, arrancó con la violencia política y las guerras civiles en nuestro país. Estaría bueno... por ahí uno personaliza mucho, pero la personificación también tiene todo un trasfondo, porque más allá que las disputas políticas sean unitarios federales, peronistas, antiperonistas, macristas y kirchneristas, en el fondo son dos visiones de país que me parece que sería importante poder sentar en una mesa estas divergencias y decir,
bueno, tenemos esta diferencia de país, nosotros creemos que se maneja la economía así, la cuestión social así, la cuestión política así, nosotros creemos que la capital debería estar así, tener estos recursos sí o no, pero de ahí a la violencia política, me parece que también hay una irresponsabilidad de todo el arco político, del sector empresarial también, de la justicia, de los medios de comunicación, para no repetir estos errores que en el siglo XIX le costaron mucha sangre, mucho derramamiento de sangre a la Argentina. Sí, absolutamente. Digo, si nosotros tomamos como base los procesos que ocurrieron después de 1820, que es cuando normalmente decimos cierra la guerra de independencia, porque obviamente si agarramos las guerras de independencia, vamos a contar con un montón de violencia y de fusilamientos. Podemos decir que tenían otro carácter, que era terminar con la monarquía, es decir, en un marco de guerras importantes. Digo, está el fusilamiento a Liniers, está el fusilamiento que lo hemos visto o lo hemos charlado. Pero con el enemigo del otro lado del océano, pero tiene otro nosotros. Punto, claro, que ya no es un proyecto político, sino que tiene que ver más con una definición absoluta, digo, en este caso una guerra de independencia. Desde ya que el enfrentamiento entre Lavalle y Dorrego es muy particular, porque ya estábamos en un proceso de organización dentro de lo que fue la democracia liberal, en el cual Dorrego había sido ya formalmente elegido gobernador de Buenos Aires. Y es derrocado por Lavalle. Entonces ahí cobra un poco más de peso porque no están en un enfrentamiento. O sea, primero el golpe de Estado y después la violencia política. Y de hecho, Dorrego está preso. Bien, él estaba preso por el derrocamiento que le habían hecho los unitarios. Y qué interesante porque un federal porteño encima de Dorrego. Sí. Y bueno, pero está bueno, sí, porque en realidad la diferencia entre porteño y bonaerense es más moderna, porque en ese momento era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero con sede en capital. Con sede en capital. Digo, es una disputa que pasa es más de hoy. Pero sí es cierto que había nacido. Dorrego le advierte ahí en una carta que por favor no cometa ese error, porque se iba a arrepentir. Y de hecho hay varios unitarios que le dicen a Lavalle: mirá, por el bien de lo que estamos construyendo no nos conviene esto. Es decir, no sirve de nada llegar al fusilamiento. Que esté preso, de hecho, Dorrego pide ser extraditado, bueno, en realidad no es extraditado, es... no poder irse del país. Poder irse del país, digo, exiliarse a Estados Unidos. Y muchos unitarios lo veían como, bueno, es lo mejor que se vaya del país. Total, digo, no es como hoy que pueden tener influencia del extranjero. Sale de la escena. Sale de la escena absolutamente. Como hizo Sarmiento y Alberdi en Chile. Como varios que se fueron. Como hizo Artigas en Paraguay. Y no sucede. Y de hecho hay algo interesante con esto. Y es que en las disputas que había, muchos marcan que el fusilamiento de Dorrego es el causante de que San Martín decida no volver a Buenos Aires y al Río de la Plata. San Martín, de hecho, estaba llegando. Estaba en el puerto del Montevideo. Exactamente, estaba en Montevideo y algunos dicen, este fue el detonante para decir, acá la cosa ya está yendo por otro lado. Por eso digo que es distinta esta violencia política que la violencia de la guerra civil, de la guerra de independencia, en la cual San Martín claramente estaba de acuerdo. Este fue el desencadenante claramente del inicio de las guerras civiles en Argentina. Absolutamente, digo, a partir de ahí, estamos hablando de 1828, ¿no? Para situarnos un poco en las fechas. Venía conflictuado esta cosa de armar un gobierno central. Obviamente no se iba a poder armar el gobierno central. Y a partir del fusilamiento de Dorrego, se entra un proceso que se va a cerrar recién con la derrota en el 52 de Rosas, digamos. Con toda una disputa que un poco la hemos comentado en otros momentos, que tiene que ver ya con redefinir los proyectos, la Confederación Argentina, volver a intentar hacer muchas cacerías de caudillos también, ¿no? Sí, bueno, en esa época en el medio. El mapa de Argentina podría haber sido absolutamente distinto. Es decir, porque es la época en donde se termina independizando Bolivia, donde, bueno, ahí Dorrego es el que firma la paz de la guerra con Brasil y acepta la independencia de la República Oriental del Uruguay. Es decir, que podría haber sido absolutamente distinto. Bueno, el proceso de descentralización al final terminó armando a las 14 provincias fundadoras como una unidad que terminan con ya el recorrido que ya más conocemos, donde empiezan los periodos constitucionales. Y hay que decir que en Argentina, a diferencia de otros países, como por ejemplo Estados Unidos, no hay, después de ese caso del de Dorrego, muchos casos de esto que llamamos magnicidio. Que no lo hemos mencionado, pero algunos me preguntaban si magnicidio es solo cuando la persona está gobernando.
Y el término es bastante amplio. Magnicidio es cuando magno se refiere a alguien grande, a alguien importante. Bueno, y la parte de cidio es por el asesinato, por la muerte. Quiere decir que cuando incluso a veces se mata a alguien que es muy famoso, una figura muy, muy importante, también se le considera un magnicidio. Es cuando es una muerte importante y esta muerte se da por el rol que ocupa esta persona. Es decir, ese es un dato importante. Entonces te voy a decir que hay muy pocos casos de magnicidio en la historia argentina. De hecho, si nosotros hacemos de Orrego para adelante, podríamos rastrear recién en la década del 30 el caso de el intento de asesinato de Alfredo Palacio, que quizás fue uno de los más... El de Lisandro Latorre. Perdón, de Lisandro Latorre. Sí. Quizás fue uno de los más resonantes porque se dio adentro de la Cámara de Senadores. Asesinato en el Senado de la Nación. Hay una peli, creo. Hay una película. Que termina falleciendo otro senador que se llama Bordavere. Ahí. Exacto. Hay una película que retrata bien toda esta escena. Que lo que tiene ahí de increíble y de algo que no se había dado en otros lugares. Sí, lo de Güemes. Tenemos algunas escenas de la película. Lo de Güemes con la conspiración local también puede llegar a ser un magnicidio. Si bien está dentro del marco de las guerras de la independencia. Sí, podría ser. Sí. Lo de algunos caudillos también riojanos, catamarqueños, santafesinos, ahí también puede haber algo. Puede haber algo de magnicidio. A ver, son magnicidios desde ya, sí. Solo que normalmente cuando... el Chacho, Peñalosa, tomamos como referencia, periodos de democracia no, porque por ejemplo, sí podríamos mencionar en un periodo no democrático el caso de Aramburu. Sí. Es decir, Aramburu, expresidente, obviamente, que había hecho el golpe del 55. El 55, y obviamente con un golpe que no fue simplemente un golpe de Estado, nunca simplemente un golpe de Estado, pero en este caso fue un golpe muy violento hacia el gobierno de Juan Domingo Perón, con bombardeo a la plaza incluido, con una campaña de desperonización de la sociedad muy fuerte. Proscripción. Claro, proscripción absoluta, y casi todo lo que dura la proscripción va a ser marcado como una de las figuras más fuertes del antiperonismo. Bueno, en 1970 va a ser secuestrado por Montoneros, que esta agrupación armada que para nosotros hoy es muy conocida. En ese momento fue la presentación pública de Montoneros. Fue como el lanzamiento en sociedad. Exactamente. Secuestrar a Aramburu, quien ya era una persona mucho más grande. Se le hizo un juicio privado a Aramburu. Tribunal popular, algo así le decían. Sí, y fue asesinado. De hecho, el cuerpo fue toda una disputa, el cuerpo perdido, el cuerpo de Aramburu por el cuerpo de Evita. Hubo un par de cosas ahí y podríamos tomarlo quizá como el único caso en el que un expresidente fue asesinado, con la marca obviamente de que era un expresidente de facto. De facto. ¿No? El expresidente, podemos decir expresidente, que hayan pasado por esa situación, no hubo ninguna, hubo intentos también. Y el único gobernador desaparecido, Miguel Ragón, en Salta también, me parece que podemos enmarcarlo dentro del magnicidio en Salta. En el marco de la dictadura podemos hablar de varios magnicidios, o podemos hablar de gobernadores desaparecidos, obispos, personas que... Creo que fue el único gobernador desaparecido. Referencia. Sí. Creo que sí. Porque la gran mayoría fue depuesto de su rol. Tuvieron preso un tiempo como Menem. Exactamente, presos, pero no desaparecidos. Si eran familiares de gobernadores, por ejemplo en Neuquén, Zapac también, que son la familia Zapac, que es una que gobierna hace mucho, también tiene un familiar ahí desaparecido. Del MPN. Exactamente. Pero en general sabemos que la dictadura no se metió tanto a menos que fueran muy, muy contrarios, más que meterlos presos, siempre verá una persecución a los grupos armados. Que bueno, en ese marco particular es muy distinto hablarlo en un marco de democracia o en un marco donde se supone que hay garantías que deberían evitar que eso pase. Y de hecho, el caso quizá de Alfonsín es uno de los casos más resonantes, porque ahí sí era un expresidente y es muy resonante, que creo que ya lo habrán visto seguramente en los portales de internet y demás, pero es muy resonante porque pasa algo parecido. Es decir, se dispara en un acto de estos en el 91, Alfonsín ya no era presidente. Pero creo que en el 86 encuentran como unas bombas ahí, desactivan. En el 86, cuando él va a Córdoba, en un destacamento militar, encuentran una bomba que podría haber sido, si terminaba entrando Alfonsín, podría haber sido detonada. Ahí en un marco mucho más complicado. Sabemos que Alfonsín tuvo la difícil tarea de... tratar de recomponer la institución política después de la dictadura. Juicio a las juntas, nunca más, claro. Con lo complicado de los juicios, por eso tenemos
estos atentados, pero también tenemos, no sé, los levantamientos cara pintadas para decir los juicios llegaron hasta acá, nosotros cumplíamos órdenes, ¿no? Sabemos que tuvo una disputa, digo, podemos decir... Pero en la generalidad de la historia política argentina en 200 años, crímenes asociados a la violencia política, por suerte no hubo tantos. No hubo tantos. De hecho, esto que decía de Alfonsín fue casi como el que primero que saltó cuando todos nos enteramos de Cristina. De hecho, hay otros países, y hago un repaso breve, digo, con esto que vos decías de lo que puede generar después. Por ejemplo, en Colombia hay un caso que es muy resonante para los colombianos, que desde acá nosotros, como también estudiamos muy poco de historia sudamericana, sí, a veces no lo tenemos, que es el de Eliezer Gaitán, el asesinato de Gaitán, que es en el 49, es tan resonante que para los colombianos, o para la historia colombiana, significa como el periodo de violencia política más importante. Después del asesinato de Gaitán, se vienen 10 años que en Colombia se llaman, así como nosotros decimos, no sé, la década infame, sí, le ponemos nombre, acá se llaman la violencia. Es una década de la violencia, un enfrentamiento entre los dos grupos principales de políticos de Colombia por la muerte, asesinato de Gaitán. En el 49 muere Gaitán, hasta el 60 esta violencia y después ya sabemos lo que pasó, 60, 70, 80. Y después viene violencias institucionales. Bueno, ahí surgen los ejércitos revolucionarios en Colombia, digo... fuerzas parapoliciales, paramilitares. Todo, por eso, sin ánimo de exagerar, ¿qué hubiera pasado si el tiro hubiera salido? ¿No? Sí. De hecho, hay muy pocos casos, digamos, donde después de un asesinato de un presidente o algo así, no deriva, obviamente, en algo más grande. Digo, el caso quizá de Salvador Allende es muy notorio. Digo, los golpes de Estado en Argentina, nosotros siempre... Hace falta recordarlo a veces, pero tuvimos 6 golpes de Estado. Sí. Porque a veces nos recordamos solo del 76. Tuvimos 6 golpes de Estado, pero donde se atacó quizá más a la institución y a los presidentes, o se los obligaba a exiliarse, o se los ponía presos. Pero normalmente, o en ningún caso, terminó en el asesinato del presidente. Algunos se tuvieron que exiliar rápido. O sea, Perón se exilió primero a una embajada y después... vía la embajada de Paraguay se fue a España. Cañonera paraguaya, claro. Pero, por ejemplo, el asesinato o el golpe de Estado a Salvador Allende... El 11 de septiembre del 73. Pronto se cumple el aniversario. Tiene mucho de esta violencia política. Y es más increíble porque se bombardea directamente a la Casa de la Moneda, que sería como nuestra Casa Rosada. Sí, la Moneda. Directamente se la bombardea. Ahí tenemos algunas imágenes de lo que fue el bombardeo a la Casa de la Moneda. Y es muy increíble porque, como digo, o sea, no se le pidió la renuncia y se lo forzó a renunciar. Directamente se lo bombardeó, es decir, el objetivo es matarlo. El objetivo es matar al presidente en un acto... Hay un audio de Pinochet dando la orden de matar al no sé cómo le dice. Sí, hay un audio que además es increíble porque Pinochet era el comandante en jefe designado por Allende. Y es más, cuando Allende le dicen, nos vienen a hacer el golpe, Pinochet es parte de un grupo que se llaman los constitucionalistas dentro del ejército. Nadie esperaba que Pinochet fuera a hacer eso. Allende dice, llamalo a Pinochet. Cuando dicen, nos vienen a hacer un golpe, dicen, no, él lo lidera. Es decir, es como una situación que no es menor. Y de hecho hay un audio que es estremecedor, que es de Allende dentro de la Casa de la Moneda diciendo, no me rindo. Allende se termina suicidando. Obviamente presionado, no es que se suicidó en su casa tranquilo, presionado por la situación, se termina suicidando. Y así se establece una de las dictaduras más largas de América con repercusiones Latina. Hasta hoy. Mirá, no se sabe si van a poder reformar recién ahora la constitución pinochetista. Hasta ahora no se pierde el sí. Por ahora está perdiendo en las encuestas, pero es increíble esto que decís. Todo el resto de los países de Sudamérica, después de la dictadura, reformaron sus constituciones. Chile, fíjate de vuelta, el asesinato de un presidente en este caso, determina que... No, y además no solamente la constitución pinochetista, senador vitalicio. Senador vitalicio, él fue hasta el 2002 senador vitalicio. O sea, fue comandante en jefe, siguió siendo cargo del ejército hasta el 98, Pinochet. Y recién en el 2002 se le saca... O sea, tuvo preso en Inglaterra porque se lo juzgó desde Europa antes de lo que Chile intentó juzgarlo. Nunca pasó por un proceso judicial Pinochet y nunca tuvo un cargo, o sea, tuvo cargos en contra, pero siempre lo fueron sobreseyendo y nunca tuvo una condena en contra. Es decir, a diferencia de los militares, por ejemplo, acá, Pinochet se murió sin ninguna condena, digamos. Entonces, también marca un poco
de lo que fue la realidad de esa sociedad. Y digo, lo que fue Sudamérica también en ese momento. Y esto que vos decías antes, no nos esperábamos que pudiera pasar en los 2000. En esta época casi que no hay registros. Hay intentos de golpe de Estado en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, pero no con ese tenor con el intento de magnicidio. En Centroamérica es un poco distinto. Centroamérica es un poco distinta la lógica. Lo que pasó en Haití el año pasado con el asesinato del presidente. A sangre fría directamente. A sangre fría, entrando a la residencia presidencial, un grupo de sicarios. Bueno, tenemos lo del ex primer ministro japonés, muy de hace poquito. Muy reciente, eso muy fue reciente. Hace un par de meses, digo, estamos hablando de julio, sí, 8 de julio, lo tengo acá anotado. 8 de julio, casi un mes y medio. Del ex ministro japonés, en un acto, un tiro por la espalda y ya, digamos. Qué locura, porque uno piensa en algunos lugares donde se garantiza la democracia liberal, las libertades individuales. En Estados Unidos es impresionante la cantidad de magnicidios que ocurrieron. Y de intentos. Estados Unidos, de hecho, tiene obviamente el más famoso, que es el de Kennedy, digamos, el de John Kennedy. Quizás el más famoso porque es quizá el más raro, ¿no? El que más ruido hizo. No, y el filmado. También fue filmado y también porque nunca se esclareció. Es decir, incluso Oswald, que fue al que presuntamente disparó, fue asesinado 2 días después. Por ende también no se sabe si todo el proceso. Si fue la misma CIA que lo mató, porque estamos en el marco de Guerra Fría, estamos en el marco de la crisis de los misiles, estaba saliendo de esa situación. Hay una película, de hecho con esto de que vamos a empezar a recomendar cosas. Hay una película que se llama directamente JFK, de Oliver Stone creo que que está muy buena porque cuenta, la teoría que pone en la película cuenta, bueno, fue la CIA, digamos. Es una película que está muy bien narrada, digamos. Si no me equivoco es del 91. Tocó muchos intereses sensibles Kennedy en los 60, no solamente porque la relación con América Latina y tradicional patio trasero era otra. Cuando Ilia, por ejemplo, estatiza el petróleo, le preguntan a él en Texas apenas llega y él les dice, si el gobierno argentino paga lo que fue la justa inversión de las empresas estadounidenses, me parece un acto de soberanía económica de la Argentina. La cuestión monetaria ahí, que se empezó a volver a emitir dólares a través del Departamento del Tesoro. Hay ciertos intereses que el establishment estadounidense no estaba muy de acuerdo. Hay un programa que se llama Alianza para el Progreso, sí, que es un programa que algunos lo llaman como el Plan Marshall para América Latina, que lo lidera Kennedy. Sí, sí. Después al final no terminó funcionando del todo bien, algunos lo toman como intervención. Dicen que Bahía de los Cochinos él no estaba de acuerdo y el Pentágono se mandó igual y él hizo una reprimenda importante. Por eso ahí también. Sí. Que puede haber sido por ese lado, pero de hecho hay otros asesinatos en presidentes de Estados Unidos. Lincoln también. Que Lincoln de vuelta es un asesinato político, entonces también 100 años después. Marca, es verdad, son justo 100 años. Lo que tiene interesante el de Lincoln es que es un partidario del sur, un partidario de los esclavistas. Lincoln había sido el protagonista de la guerra civil entre el norte y el sur, esta disputa de Estados Unidos entre el norte, más propicio al liberalismo económico que se venía desarrollando en Estados Unidos y en Europa, y el sur todavía más anclado a otras prácticas económicas, más farmers, más esclavistas, más economía primaria. Exacto. Bueno, resuelta esa guerra, triunfa el norte, a Lincoln se lo asesina en un teatro, y fue como, incluso también por esa parte, fue muy teatralizada después, ¿no? El asesinato de Lincoln fue muy famosa. Hubo otros 2 asesinados en Estados Unidos. Hay uno que no pasó tanto a la historia, que es Garfield, porque parece que fue asesinado casi por un ajuste de cuentas más privado, que fue en 1880, digamos, 1881. No pasó tanto a la historia porque no tuvo una implicancia política. Quizá el de McKinley, que es en 1901, tiene otra implicancia porque lo mata un anarquista, donde es una época donde los anarquistas llaman a hacer magnicidios. Sí. Y de hecho son conocidos quizá 2 o 3, vamos a traer uno para nosotros para recordarlo. Este asesinato de McKinley en Estados Unidos en 1900 y el asesinato del zar en Rusia, de Alejandro II, el padre, digamos, de Nicolás, que es el más conocido porque fue el que sufrió la Primera Guerra y después fue ajusticiado con toda su familia, sí. en
en la Revolución Rusa, ¿no? En un sótano. Exactamente. Pero bueno, Lo loco es que todos los magnicidios estos en Estados Unidos, disputas internas, ¿no? Una potencia extranjera, nunca se atribuyó el asesinato de un líder estadounidense, o sea... no, nunca. Y además otra cosa loca, que en Argentina pasaban cosas similares, ¿no? Está escrito en varios libros de Osvaldo Bayer que se llaman Los anarquistas expropiadores y otro que se llama Severino Di Giovanni. Sí. También hicieron cosas acá con el jefe de la policía, mataron a algunas personas importantes. El más importante o más famoso, la de Ramón Falcón. Ramón Falcón, sí. Asesinado por un anarquista, comisario de los que le había liderado la represión a los anarquistas en la década del 10 en Argentina, en los primeros años donde el anarquismo era muy, muy fuerte. Y después, yo ahora no me acuerdo, Varela era el militar que había liderado lo que se conoció como la Patagonia fusilada, la Patagonia rebelde. Sí. Semana trágica. Que es hasta el día de hoy, los hechos de la Patagonia rebelde son, podemos decir, como la represión con más muertos en democracia, siempre en democracia obviamente, de la historia argentina, porque se calcula entre 1.500 y 2.000 muertos en la Patagonia rebelde. Digo, para poner un número, los hechos del 2001, que son un hecho importante, se calculan entre 30 y 50 muertos. 39, sí. Siempre es el número más o menos que se estipula, o sea que estamos hablando de un número muy grande. Esto fue bajo el gobierno de Irigoyen. Y a Varela, yo no me acuerdo el nombre del anarquista que lo mata, pero en Buenos Aires, cuando ya estaba en su residencia de Palermo, era un anarquista que lo mata como en reivindicación de los obreros que había matado en la Patagonia. Así que los anarquistas tenían toda esa impronta de hacer el magnicidio y de la acción directa, que nosotros vemos, digo, esa acción directa quizás no es la que el anarquismo, suponía que esa acción directa individual podría destruir las instituciones. Obviamente no lo logró en Rusia, ni en Estados Unidos, ni acá. Pero cuando detrás de esa acción posiblemente hay una organización política o hay otro tipo de organización detrás, termina generando situaciones como esta que decíamos de lo de Allende o, desde ya porque también estamos hablando de potencias sumándose a ese ataque, digamos, que no es lo mismo que la acción de decir, podríamos tomarnos la muerte de John Lennon como un magnicidio. Sí, lo mató un fanático, está bien, pero no es la misma implicancia que la muerte de un dirigente político y mucho más de uno que está en el cargo ejerciendo el poder, ¿no? Sí, Gandhi, por ejemplo. Gandhi, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, si bien no tenía un poder institucional o formal, la Primera Guerra Mundial, el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Mirá lo que desencadenó, digamos. Exactamente, sí. Que en ese caso fue casi hasta una excusa para ya poder enfrentarse. Pero sí, en Estados Unidos, en el marco de las luchas por el fin del apartheid de Estados Unidos, tanto a Malcolm X, que es el de las Panteras Negras, los más radicales, previo, sí, y a Martin Luther King, a los dos los asesinan, ¿no? A los dos los asesinan. Se nos fue el bloque, Nico, gracias, muy interesante, gracias por venir. Tenemos 2 libros que trajiste para recomendar. Son libros de Howard Zinn que hablan de, no sé si se ven ahí en la cámara, sí. Son libros que cuentan la historia de Estados Unidos, quizá como dice, de otra forma, la otra historia de Estados Unidos. Siempre está bueno leer como historias también paralelas y otras versiones de la historia, porque ayudan a que uno también pueda hacer ese proceso reflexivo. No quiere decir que esto sea la verdad histórica, de hecho, los historiadores nunca van a defender la verdad histórica, pero sí ayudan como para que uno pueda tener otras versiones de la historia y poder hacer un análisis mucho más profundos e interesantes. Gracias, Nico. A vos, Luciano.